¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a realizar la concreción, programación y conexión de circuito electrónico de una segunda propuesta de un robot sigue líneas. A diferencia de la ocasión anterior, en donde utilizamos en reemplazo del sensor sigue líneas dos fotodiodos, ya que en el software de nube de Arduino no existe la posibilidad de utilizar algún tipo de sensor de esta naturaleza. Tendrá que ser reemplazado por algún otro componente de hardware proveniente de la plataforma del software de nube de Tinkercad. En esta ocasión estaremos reemplazando esos componentes, esos dos fotodiodos que usamos en la emisión anterior, por 5 pulsores, de tal suerte que nuestra nueva propuesta consolida 5 sensores sigue líneas que de alguna manera permitirán la ejecución y desarrollo de este proyecto de programación. Y a diferencia del proyecto anterior, entonces nosotros también estableceremos una ruta de programación un tanto distinta, ya que el robot será capaz de realizar algún viraje hacia la izquierda de manera brusca, algún giro también hacia la izquierda de manera ligera, podrá cambiar de dirección también hacia la derecha de manera brusca o hacia a la derecha de manera ligera, según sea el caso del seguimiento de la línea. Incluso, pues bueno, podrá girar de manera recta hacia la parte frontal o hacer un alto total. Estas son las condiciones bajo las cuales nosotros trabajaremos en esta ocasión para confeccionar, diseñar, desarrollar y poner en marcha un robot sigue en línea a nivel del software de Arduino y a nivel del IDE de Tinkercad o el software de nube de Tinkercad. Estas son las posibilidades que tenemos para desarrollar en esta ocasión y sin mayor preámbulo, entonces comenzamos. Pues nos encontramos de nueva cuenta aquí en el software de nube de Tinkercad y en esta ocasión pues yo ya tengo de manera previa realizada o ejecutada la conexión del circuito electrónico y los componentes hardware virtualizados, y solo nos concretaremos a dar alguna argumentación o sustentación de cómo es que se estableció la secuencia de conexiones y cuáles son los componentes que utilizamos para este proyecto de programación. Es imprescindible entonces la utilización de la placa de prueba de Arduino. Ese es el componente medular, el que nunca podría faltar en este tipo de propuestas de trazo. Otro componente también muy importante que nosotros vamos a utilizar en esta propuesta es el motor de corriente continua con su motor reductor. La parte amarilla es el motor reductor, es aquella parte que de alguna manera le permite al motor girar a una menor velocidad, ya que el motor podría girar a las 2700 revoluciones por minuto. Entonces los engranes que hay dentro de este motor reductor le permitirían reducir, como tal, como se dice el motor reductor, reducir la velocidad de giro de este motor. Esta es la secuencia del motor reductor. Vamos a necesitar dos motorreductores que harían la alusión de establecerse con la conexión de las ruedas que permitirían girar a nuestro robot sigue líneas. Otro componente también muy importante que vamos a utilizar como un elemento de apoyo en el momento de ejecutar las diferentes conexiones es un protoboard. De los 3 protoboard de los cuales puedo disponer en el software de nube de Tinkercad, pues bueno, voy a ocupar el tamaño medio, ¿verdad? Que aparece en los componentes básicos de las herramientas o hardware virtualizado de la plataforma de Tinkercad. Estos son los elementos que voy a utilizar. Otro componente también muy importante que voy a utilizar y funge como un reemplazo de los de los sensores de reflectancia de seguidores de línea, en reemplazo del modelo de QTR2, el que está apareciendo en este momento a la vista de ustedes, el modelo QTR2. Sensor o estos 8 sensores de reflectancia seguidores de línea que están presentes en el componente del QTR2, pues bueno, no se pueden obtener a partir de la plataforma de Tinkercad, de tal manera que tenemos que reemplazarlos por algo. Son estos 8 sensores los que permitirán entonces una secuencia y un seguimiento pues muy preciso de la línea a la que se enfrenta nuestro robot, y los vamos a reemplazar nosotros entonces por otros 2 componentes también muy importantes, que son en este caso una secuencia de
pulsores. Este es el pulsor que nosotros vamos a utilizar en reemplazo de alguno de los sensores del QTR2, que es el componente de una secuencia o una tira de sensores de reflectancia líneas. Pero a diferencia del QTR2, que tiene 8 sensores activados, 8 sensores dispuestos a utilizarse, nosotros solamente vamos a utilizar 5 de ellos. El sensor 2, el sensor 5 y el sensor 7 los vamos a dejar fuera de la jugada, de tal manera que solamente vamos a utilizar el sensor 1, el sensor 3, el sensor 4, el sensor 6 y el sensor 8 para fines de este proyecto de programación. Y trabajaremos nada más con ellos, y en reemplazo de ellos estaremos utilizando entonces estos 5 sensores. Aquí está de la parte de arriba una nota que realicé en cada uno de los sensores. ¿Cómo es que se obtiene una nota en el caso de Tinkercad? Si yo doy clic aquí, entonces emito una nota y estaré en posibilidades entonces de escribir algún componente o elemento a nivel de la nota que yo pretendo ejecutar. Le voy a dar eliminar a este componente solamente para enseñar a ustedes cómo es que se obtiene una nota. Es así como hice esa nota en estos componentes de los sensores, de los diferentes sensores del 1 al 8. Y la nota que tengo aquí arriba, que el tipo de sensor que vamos a utilizar es una tira de 8 sensores de reflectancia de seguidores de línea, de los cuales solamente para efectos de esta práctica vamos a utilizar 5. El sensor 1, el 3, el 4, el 6 y el 8. Vamos a dejar fuera, vuelvo a repetir, el sensor 2, el sensor 5 y el sensor 7. Como nuestros pulsadores trabajan con una cantidad menor a 5 voltios, pues entonces vamos a utilizar las resistencias habituales que nosotros hemos utilizado en otros proyectos de trazo. Estas resistencias que vamos a utilizar, pues bueno, les vamos a dejar una capacidad de 220 ohms para utilizarlas en este caso como puentes de reducción del voltaje que es capaz de emitir, en este caso, la plataforma Arduino. Entonces tenemos aquí 220 voltios a las cuales les vamos a dejar las 5 resistencias. Lo que vamos a concretar a partir de ahorita es solamente el fenómeno de las conexiones, cómo surgen las conexiones a partir de la placa Arduino hacia los diferentes componentes, y empezaremos a hablar de las conexiones de los motores. Los motores tienen dos polaridades para poder iniciar su función. Estamos hablando de la polaridad positiva y la polaridad negativa. ¿Cómo es que los vamos a conectar en esta ocasión? Vamos a prescindir para los motores del uso de los 5 voltios. Los 5 voltios, como generalmente es usual hacerlo, y la fuente de GND para poderlos activar. Los vamos a conectar directamente, tanto el polo positivo como el polo negativo, a los pines digitales, ya que estaremos estableciendo diferentes órdenes y secuencias de programación que pueden hacer o ejecutar un giro hacia la izquierda, hacia la derecha o seguirse de frente. Entonces serán los pines digitales quienes determinarán de manera específica hacia dónde gira nuestro robot, a qué velocidad rotan los motores. Y estas ejecuciones o estas órdenes las establecerán directamente los pines digitales, de tal suerte que el motor de la derecha, el componente del polo positivo, el que tiene color rojo y al cual agregamos un cable o un jumper de color morado, lo vamos a establecer, lo vamos a anclar, lo va a activar directamente a ese polo positivo el pin digital número 10. Lo vamos a anclar a nuestra placa Arduino al pin digital número 10. Es ahí donde vamos a hacer concurrir a este polo positivo del motor derecho. Mientras que el polo negativo, que se encuentra aquí, lo vamos a hacer confluir hacia el pin digital número 11. El pin digital número 11. Hacia ese punto vamos a hacer confluir específicamente el polo negativo de este componente del motor derecho. Mientras que para el motor izquierdo, pues bueno, tenemos también la misma condicionante.
Lo que estamos estableciendo en este momento es la conexión del motor izquierdo, tanto el polo positivo como el polo negativo. No los vamos a conectar a la fuente de 5 voltios y a GND. Girarían solamente si invertimos la polaridad hacia adelante o hacia atrás. Vamos a hacerlos confluir la corriente de estos motores y obviamente, eminentemente, los que estarían definiendo la polaridad de los mismos y hacia dónde giren, porque también estarían emitiendo en un momento determinado 5 voltios y el otro sería el complemento, sería el equivalente de la Tierra. Entonces, de nuevo, el polo positivo que está anclado a un jumper color moradito, lo vamos a hacer llegar, lo vamos a hacer concurrir hacia el pin digital número 9. Entonces, vuelvo a repetir, el polo positivo del motor izquierdo lo vamos a conectar al pin digital número 9. Mientras que el polo negativo de ese mismo motor izquierdo, aquí está, con el jumper color azul intenso, lo vamos a conectar al pin digital número 8. Es así como hemos concretado entonces las conexiones de los diferentes motores, de los dos motores que vamos a utilizar, y a partir de ello es que estaríamos trabajando la conexión de los mismos. Ahora bien, los pulsadores necesitan mínimo de 3 conexiones para poderse activar. La primera de las conexiones tiene que ser una conexión a tierra. La segunda de las conexiones tiene que ser una conexión a corriente. Y la tercera conexión tendría que ser la de señal. La que va a insertar o la que va a llevar directo el mensaje o la información directa del pulsor hacia el microcontrolador de Arduino, y de esta manera entonces darle la indicación a las ruedas de cómo giran hacia la izquierda, giran hacia la derecha, una rueda se frena, la otra rueda sigue funcionando, y de esta manera permitir los giros de dichos componentes para darle funcionalidad a nuestro robot. Entonces, los pulsadores específicamente necesitan 3 conexiones. ¿Cómo están dadas estas 3 conexiones? Lo primero que tenemos que hacer entonces es dar tanto la señal de tierra y la señal de corriente a la placa de prueba o protoboard. ¿Cómo es que vamos a darle o vamos a energizar a ese protoboard? Pues bueno, ahora sí utilizamos la fuente de 5 voltios. Aquí está la fuente de 5 voltios directamente emanada desde la placa Arduino o la tarjeta Arduino con un jumper color rojo. Entonces la hacemos llegar a cualquiera de los puntos de la placa de prueba o protoboard positivos. Entonces aquí está conectada a cualquiera de los puntos. Recuerden que hemos dicho que cualquiera de los puntos funciona de la misma manera. Están conectados o interconectados en la parte de abajo con algún tipo de estructura metálica, ¿verdad? Una laminilla básicamente. Bueno, y entonces vamos a darle la carga negativa, también proveniente de la placa Arduino. ¿De dónde vamos a tomar esa carga negativa? Directamente de la placa de prueba o protoboard. Aquí está uno de los 3 GND. Podemos utilizar de manera indistinta cualquiera de esos GND. Utilizo el que se encuentra más cercano a la fuente de los 5 voltios. Entonces este GND que lo vamos a hacer concurrir a la placa o al segmento de los negativos de la parte baja de la placa de pruebas. Entonces aquí ya tenemos corriente y tierra. Ya la hicimos llegar a la placa de prueba o protoboard. Entonces, bueno, a la porción negativa, a toda la porción negativa es que yo voy a conectar una de las terminales de las resistencias hacia un punto determinado. Lo que hice entonces, una vez que yo extraje algún tipo de pulsador, lo voy a hacer ahorita a manera de ejemplificar. Ahí está ya entonces emitido un pulsador. Ya tenemos un pulsador aquí. Lo que hice fue ubicarlo en alguno de los segmentos, de la placa de prueba o protoboard. Yo estoy haciendo un clic sostenido con este pulsador de tal manera que no lo anclo en alguno de los puntos de conexión de esta placa de prueba o puntos de conexión del protoboard. Lo voy a sacar nuevamente y lo voy a eliminar.
Esto fue solamente para mostrar cómo es que obtengo uno de los pulsadores. Tengo 5 pulsadores, de tal manera que traté de distribuirlos a manera y que quedaran a manera de puente. Esto es interconectando la parte de abajo con la parte de arriba del protoboard. Los ubiqué de tal manera que quedaran lo mejor distribuidos posible en todo lo largo del protoboard. De tal manera que tengo aquí ubicados a los 5 pulsadores. Y esos pulsadores van a ser el equivalente de mis sensores. Entonces, para hacer la alusión a estos sensores, utilizo solamente la letra S de sensor. Entonces, en este caso el número 1, me identifica qué número de sensor es. Este es entonces el sensor 1. Voy a prescindir de la utilización del sensor 2, que estrictamente hablando tendría que estar ubicado aquí. Esto por cuestiones de facilitar en este momento la ejecución de esta práctica o de este proyecto de programación. Y entonces lo represento con estas siglas de sensor 2. Ahí queda ubicado entonces el sensor 2 señalado, el que no existe o el que no voy a... Sí existe, pero no lo voy a conectar en este momento. Voy a prescindir tanto en el paquete de programación como en el circuito de conexiones, el circuito electrónico. Voy a prescindir de la utilización de este sensor simplemente por comodidad. No hay alguna razón técnica para prescindir de este sensor, el sensor 2. El que sí voy a ocupar entonces enseguida es el sensor número 3. Entonces aquí está el sensor número 3 representado con la S, el S3, el sensor 3 que se encuentra ubicado en la parte inferior. El que sí voy a ocupar enseguida es el sensor 4. Aquí tengo entonces representado al sensor número 4. Hay alguien utilizando un martillo por ahí. Voy a tratar de olvidarme de esa interrupción y continuar concentrándome aquí con la argumentación o la sustentación. Entonces tengo el sensor número 4 que sí voy a utilizar y voy a prescindir de nueva cuenta de la utilización del sensor número 5. Tampoco lo voy a usar por cuestiones de decisión o de facilitar un poco la sustentación de este componente. Se tendría que encontrar representado en esta porción entre el sensor número 4 y el 6. Este es el sensor 5 que sí existe, pero no lo voy a utilizar en este momento para efectos de este proyecto de programación. Tenemos entonces ahora sí la representación del sensor 6 aquí mediante una nota. Ya les dije cómo se establece una nota aclaratoria o una nota de texto aplicada al mismo componente del software de nube de Tinkercad. Entonces aquí tengo al sensor número 6 y voy a prescindir de nueva cuenta de la utilización del sensor número 7. Que tengo acá representado no lo voy a utilizar en este momento. El sensor número 7 representado con la letra S, S7, no va a ser utilizado. Y me brinco entonces hacia el sensor último, que es el pulsor que va a estar representando, entendamos eso, este pulsor está representando lo que no existe en Tinkercad, que es el componente que tenemos acá referido mediante una nota, que es el sensor de reflectancia, seguidor de línea. En este caso es una tira de sensores denominada como QTR8. Entonces el sensor 8, de los 8 sensores, sí lo voy a utilizar y sería el equivalente de este que se encuentra ubicado aquí, el que estoy señalando en este momento, el sensor 8. Entonces sí lo voy a utilizar para efectos de mi proyecto de programación con el robot seguidor de líneas. Bien, entonces ¿cómo establezco ahora las conexiones propiamente dichas? Les decía, voy a tomar de tierra como puente para disminuir el voltaje proveniente de la placa Arduino, porque un pulsor requiere de menor corriente. Entonces voy a utilizar como puente de reducción de esa fuente corriente a la primera resistencia que instalo en la tira, una de las terminales en la tira de los negativos y la otra a donde dé, de acuerdo a la longitud de esta resistencia, y dio aquí. Entonces lo que me interesa es que va a quedar ubicado en la terminal 2.
en la terminal 2 de mi pulsador. Bueno, entonces ya tengo conectada la parte de GND o de tierra, ya está conectado a la terminal 2 y a la terminal 1 de este mismo pulsador. Voy a tomar ahora la referencia de la corriente mediante este jumper color rojo. Hice esta curvita en el jumper simplemente pues para identificar exactamente de dónde sale y hacia dónde llega este jumper color rojo, el que me indica el paso de corriente, ¿verdad? Entonces tengo ya desde la toma de los positivos. Desde la toma de los positivos, toma de corriente que proviene de los 5 voltios directamente de la placa Arduino hacia la terminal 1 del pulsador. ¿Y quién le va a emitir la orden a ese pulsador? Pues bueno, va a estar emitida directamente desde un pin digital de la placa Arduino. Entonces vamos a comenzar esta secuencia de argumentación con el sensor número 1. El sensor número 1 de igual forma, la terminal 2 a tierra, intermediada por la resistencia, y la toma de corriente va a ir a dar a la terminal 1. Mientras que a la terminal 1A, la terminal 2A es la que va a tomar el polo negativo, el polo positivo a la 1A, el polo positivo a la terminal 2A. Mientras que a la terminal 2B voy a hacer concurrir la señal que va a llevar de retorno la información procedente del exterior a la placa Arduino. ¿Quién va a llevar información? Pues este jumper color verde. Estoy representando a el sensor 1 o la conexión de señal del sensor número 1 mediante un jumper color verde. Y ese jumper color verde, ¿hasta dónde llega? Vamos a seguir la secuencia de conexión. Llega exactamente hacia el pin digital número 3 de la placa Arduino. Entonces hasta ahí llega ese jumper verde que le va a dar señal, o que va a insertar la señal de información hacia el microcontrolador de la placa Arduino, y a su vez es el que determinará la función de los motores para que hagan girar las ruedas hacia enfrente a la misma velocidad, ambos motores, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, vamos ahora a establecer las conexiones con el sensor número 2. De igual forma, al polo negativo se encuentra como intermediario la resistencia que está aquí, también de 220 ohms, todas son de 220 ohms, y que va a dar directamente hacia la terminal 2 del sensor 3. Recuerden que el sensor 2 no lo utilizamos, prescindimos la utilización en este momento del sensor 2 y solamente utilizaremos el sensor número 3 enseguida del sensor número 1. Entonces, para este sensor 3 vamos a conectarlo a la terminal 2, la tierra, a la terminal 1 la corriente. Viene aquí con este arquito que le dejé al cable rojo y va conectado a los positivos, ¿verdad? A los positivos para que suministre de corriente y active a ese pulsador. Bien, y vamos a ver señal. ¿Quién otorga señal a este pulsador? Lo vamos a anclar entonces a la terminal 2B. Y entonces este elemento del jumper naranja va a dar directamente hacia uno de los pines digitales de la placa Arduino, específicamente al pin digital número 12. Entonces el sensor 2 recibe señal del pulsador 3 a el pin digital número 12. Continuamos entonces con la secuencia de los diferentes sensores, que en este caso son pulsadores. Seguimos con la secuencia ahora con el sensor número 4, que es el sensor que va a quedar en medio. ¿Sí? Tenemos un número, nosotros vamos a dejar una cantidad non de sensores, y la tira de sensores del QTR8 en realidad es una tira de 8 sensores, una cantidad par, y nosotros vamos a cambiarla a una cantidad non de sensores. Bien, entonces tenemos ahora la presencia del sensor número 4. De igual forma, la tierra la vamos a conectar a la terminal 2A,
la corriente la vamos a conectar en la terminal número 1A y la señal, ¿quién va a llevar la señal directa desde el pulsador hacia la placa Arduino? Pues la va a llevar la terminal, o la vamos a anclar a la terminal 2B a través de este jumper color rosa. Vamos a llevar la secuencia de hacia dónde llega ese jumper color rosa, hacia dónde lo anclamos. Coincide directamente hacia el pin digital número 2, el pin digital número 2 de la placa Arduino. Entonces hacia ahí llega la señal del pulsador número 4. Vamos ahora con la señal. Vamos a prescindir entonces de la presencia del sensor número 5, ese es el que no vamos a ocupar, y nos brincamos directamente al sensor número 6, dado o especificado en esta nota que agregué, en esta nota de texto que agregué en la parte de arriba. Tenemos entonces al pulsador número 6. Aquí está el pulsador número 6. De igual forma como sucedió con los anteriores, la toma de negativos la vamos a hacer concurrir hacia la terminal 2A, la toma de positivo o la corriente a la terminal 1A, y la toma de señal la vamos a hacer confluir hacia la terminal 2B a través de este jumper marrón o cafecito. ¿Hacia dónde llega ese jumper marrón o cafecito? Vamos a llevar la secuencia de ese cable, de ese jumper, de ese cable, y específicamente la tenemos vinculada al pin digital número 13. Pues bueno, no hay una razón específica de por qué se seleccionaron estos pines o por qué los consideré de esa manera tan saltada, pero pues bueno, pudieron haber sido cualquiera de los pines digitales. Esto es simplemente pues estar jugando un poco con las conexiones y hacerles ver a ustedes que pues bueno, puedo conectarlo o hacerlo concurrir a cualquier pin digital. Entonces, el pin digital número 13. Vamos con el último de los sensores. ¿Hacia dónde queda vinculado el último de los sensores? Quedará vinculado directamente hacia otro pin digital. Bien, de igual manera, a la terminal 2A del pulsador, que sustituye al sensor seguidor de línea, tenemos la parte o la toma de tierra a la terminal 2A, la toma de corriente a la terminal 1A, y además la toma de la señal. ¿Quién va a llevar la señal directamente de lo que está captando el sensor hacia la tarjeta Arduino? Pues bueno, la hice a la terminal, va a ir a la terminal 2B, como sucede con los anteriores sensores, la terminal 2B. Bueno, entonces ese es a través de un jumper color amarillo. Vamos a ver hacia dónde confluye este jumper amarillo, y lo hacemos concurrir directamente hacia el pin digital número 4. Hacia ahí llega ese elemento que va a llevar la información directamente hacia el pin digital. Esta es entonces la estructura general, el esquema general del circuito de conexión del esquema de mi robot. ¿Qué pasa si en un momento determinado yo necesito otros datos que sean proporcionados directamente desde Arduino? Pues bueno, tenemos aquí a la barra de materiales, que yo los he hecho simular como el cajón de los materiales. Lo puedo aparecer o desaparecer, pero bueno, ¿qué otro formato tengo para poder establecer el vínculo con esta conexión? Pues bueno, yo lo tengo en este momento como una vista de circuito, pero también lo puedo poner o representar como una vista esquemática. ¿Cómo se vería de manera esquemática esta conexión que acabamos de establecer? Se vería de esa forma. De esta forma es como se vería nuestro circuito electrónico ya establecido, ya conectado. Tenemos aquí a la placa Arduino y toda la serie de conexiones periféricas que se encuentran en ese segmento. Esa sería la referencia. Y si yo necesito saber cuál es el resumen de los materiales o del hardware, aunque sea hardware virtualizado de este componente, pues entonces lo hago a través de la placa Arduino, a través de dar un clic en esta lista de componentes. Tengo una placa Arduino R3, 2 motores de aficionado, dice aquí.
Tengo 5 pulsadores y 5 resistencias de 220 ohms. De esta manera yo tengo una lista de materiales. Si yo doy clic en la parte superior derecha, pues tengo ahí al componente. Si yo doy un clic acá, hago aparecer entonces el circuito electrónico como una vista esquemática, o como tradicionalmente estoy habituado a visualizarla, teniendo presente la representación virtualizada de cada uno de los componentes que tengo a la vista. Procedimos de esta forma haciendo aparecer de manera inicial al circuito electrónico, y enseguida entonces hablaremos de cómo está estructurado el paquete de programación a partir del IDE de Arduino. Pues ahora estamos ya en el IDE de Arduino, el software de Arduino, y estaremos estableciendo algunas condiciones muy peculiares que tienen que ver con el proceso de la consolidación del paquete de programación para este robot seguidor de línea. En primer lugar, estaríamos estableciendo una serie de secuencias o pasos que nos van a permitir entender cómo está consolidado este paquete de programación para este proyecto de la consolidación de un robot sigue líneas. Y el primer paso lo establecemos como una nota dentro del paquete de programación, y no será registrado como un elemento de programación siempre y cuando nosotros, recuérdenlo bien, pongamos una doble diagonal. Entonces pongo una doble diagonal y establezco en primera instancia que el primer paso es la definición de las variables. Hay elementos que se comportan como una variable porque de alguna manera estarán sujetos a las circunstancias de la línea negra que seguirá nuestro robot. Recuerden bien que nuestro robot trabaja a partir de código binario, en cuyo caso la línea negra lo marcará como un 1, un registro de que sí hay línea negra, o un 0 si tiene un color distinto, una superficie o fondo blanco o de otro color, será definido entonces como línea blanca o de otro color, y línea negra será definido como un registro de un componente importante del código binario. Código binario para línea negra, el 1 para positivo, y 0 para el registro de una superficie blanca o de otro color. En el primer tipo de variables que nosotros vamos a definir son las variables de los motores. Entonces estaremos manejando números enteros, de ahí la palabra int de entero. Int la palabra int de entero es la que significa que vamos a manejar números enteros. Los números enteros estarán definidos por el pin digital al cual nosotros anclemos esas condiciones. Y esto tiene que ver directamente con lo que nosotros acabamos de hacer en la conexión electrónica. Lo primero que tenemos que hacer es en dónde conectamos a los motores. Recordando esa postura, recuerden que tanto el polo positivo como el polo negativo los conectamos cada uno de ellos a un pin digital. De tal manera que el motor izquierdo, el polo positivo, aquí hago una nota aclaratoria, que es el motor izquierdo. El polo positivo de ese motor izquierdo lo anclamos al pin digital número 9, mientras que el entero, el entero se refiere al pin digital donde lo vamos a anclar. Por eso ponemos la palabra int, y yo lo abrevié como lo demás como solamente las primeras letras de la palabra. Entonces lo único que no tiene las primeras letras de la palabra, la primera letra de la palabra es post o neg, y que hace referencia a positivo y a negativo. Le dejé 3 letras de esa palabra, las 3 primeras letras de la palabra. Entonces la primera letra de la primera palabra es motor. La primera letra de la segunda palabra es la I de izquierdo. Y tenemos enseguida negativo, neg de negativo, igual 8 punto y coma. Esto quiere decir que vamos a anclar al polo negativo del motor izquierdo al pin digital número 8. Después tenemos int m motor d de derecho, ya cambió de I a D en el tercer renglón. Ahora tenemos D de derecho.
Este sería motor derecho, el polo positivo, pos de positivo, lo vamos a vincular o lo vamos a conectar al pin digital número 10. Y aquí hacemos la nota aclaratoria. Entonces, motor derecho, polo positivo. Y la última de las variables que tiene que ver con los motores sería una constante interna, o una variable interna, perdón, y la M de motor, la D de derecho y neg de negativo. Entonces el motor derecho, el polo negativo, motor derecho, polo negativo, aquí lo tenemos en la nota aclaratoria, lo vamos a anclar directamente al pin digital número 11. Entonces, en resumen, int mi pos igual a 9, motor izquierdo positivo, pin digital 9, int mi neg, que es motor izquierdo polo negativo, al pin digital número 8. Int md post, que es motor derecho polo positivo, al pin digital número 10, e int md neg, que es motor derecho polo negativo, al pin digital número 11. Estas fueron entonces la definición de las variables de los motores. Vamos a la definición de las variables con los sensores infrarrojos representados. Aquí le pongo una nota: variables de los sensores infrarrojos representados con pulsadores, los 5 pulsadores que nosotros tenemos para representarlo. Bien, entonces tenemos para este caso otra serie de constantes internas, porque lo seguimos conectando a los pines digitales. No hay medios pines o fracción de pin, es el pin 1 o el pin 2 o el pin 3 o el pin 13. No hay medios pines. Entonces, int de entero, S con la letra S vamos a representar a sensor. Le pude haber puesto sen desde el inicio, pero pues bueno, creo que es suficiente con una S de sensor, y es el sensor número 1. Lo vamos a anclar o lo vamos a conectar al pin digital número 3. Sensor 1 se ubica en la extrema izquierda. Vamos a comenzar de izquierda hacia la derecha. El de más afuera, el de la extrema izquierda, es el sensor digital número 1 y lo vamos a anclar al pin digital 3 de la tarjeta Arduino. Tenemos entonces otro valor entero de la variable, que es el sensor 3. El sensor 3, acuérdense que no utilizamos el sensor 2, nos brincamos el 2, ahora es el sensor 3, que lo vamos a conectar, o lo vamos a vincular al pin digital número 12. Es el que va a emitir las órdenes hacia los motores para que, desde el pulsador hacia la placa Arduino, y el que va a insertar la información proveniente de dicho pulsador, que es la representación de un sensor infrarrojo seguidor de línea. Entonces lo vamos a anclar al pin digital número 12. Sensor 3 se ubica en la izquierda. Entonces tenemos extrema izquierda e izquierda. Está un poquito más adentro ese sensor. Después tenemos otro valor entero del sensor 4 igual 2, punto coma. Esto quiere decir que el sensor 4 lo vamos a vincular al pin digital número 4. Sensor 6, el sensor 4 igual 2 es el sensor 4 que se ubica en medio, ¿verdad? Entre los otros 4 sensores, queda exactamente en la parte media. Después otro valor entero, int espacio S6 igual 13, punto coma. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor entero al cual vamos a vincular el sensor número 6 es al pin digital número 13. ¿Hacia dónde va a llegar la información proveniente del pulsador o proveniente de lo que representa el pulsador, que es el sensor infrarrojo seguidor de línea? Pues al pin digital número 13. Después tenemos otro valor entero, y se ubica en la derecha. El sensor 13 se ubica en la derecha. Después tenemos int, que es un entero. Un entero es el sensor 8, el valor entero del sensor 8, que lo vamos a vincular al pin digital número 4. Número 4, punto coma. El sensor 8 que se ubica ahora en la extrema derecha, el extremo contrario a la extrema izquierda. Entonces los vamos a numerar de izquierda a derecha, así como escribimos. Bien, esta es la referencia entonces de estos componentes. Establecemos ahora las variables de almacenamiento de los sensores. Las variables de almacenamiento es igual a un valor entero. Si nosotros vamos a trabajar con código binario, 0 es no hay nada de registro, no hay línea negra de por medio, y un 1 es que hay una línea negra de por medio. En este caso, entonces, como están vacíos los valores todavía, solamente aclaramos ese detalle con un 0. Entonces,
el dato que registra el sensor 1 en este momento es igual a 0. ¿Qué quiere decir ese 0? Vuelvo a repetir que no se está tomando o no está habiendo algún registro de acuerdo al código binario de línea negra. No hay línea negra, hay una superficie blanca o de otro color, entonces no habrá movimiento de ese robot. Por eso estamos en estatus de 0. 0 porque está vacía en este momento. Es el dato del sensor 1. El dato del sensor 3 se establece también con un entero. El dato del sensor 3 en este momento es igual a 0. No hay registro de una línea negra, punto, coma. Dato del sensor 3. Aquí se vuelve a repetir el mismo complemento de la nota aclaratoria. Se repite en este momento. Yo haría una coma y podríamos entonces volver a escribir ese concepto, ¿verdad? 0 porque está vacía. Entonces vuelvo a hacer la misma intervención. 0 porque está vacía y hago el mismo elemento aquí. 0 porque está vacía y el último lo hago en la parte de acá arriba. 0 porque está vacía. Lo que hice fue copy paste, copié y pegué el mismo componente ya que es el mismo. Entonces el dato del sensor 4 es igual a 0, el dato del sensor 6 es igual a 0 y el dato del sensor 8 es igual a 0. Aunque es igual a 0, es importante mencionarlo como una variable de almacenamiento. Cuando estos cambien de 0 a 1 ya en el void loop, entonces eso es que están registrando alguna línea negra. El segundo paso, una vez que nosotros establecimos como primer paso la definición de variables, vamos al segundo paso, las instrucciones de cómo funciona Arduino. Esto tiene que estar aclarado en el void setup. Son declaraciones que se hacen por única ocasión y es la que me va a permitir cómo es que voy a conectar los pines digitales, si van a ser pines de entrada o van a ser pines de salida. Entonces, el void setup para motores. Pin mode lo vamos a escribir como el modo del pin. El modo del pin es el motor izquierdo positivo. El pin digital que conecta o que lleva hacia el motor izquierdo positivo lo voy a considerar como un output, una salida de información. Después tenemos a pin mode, el motor izquierdo negativo, primero fue positivo, ahora es negativo. También lo voy a consolidar como un output, como una salida de corriente. Pin mode, recuerden que la M es mayúscula en mode. Tenemos ahora el el motor derecho positivo. Eso quiere decir estas siglas. Yo le pude haber puesto solamente MDP, pero puse MD post, o pude haber puesto más palabras referenciales más letras referenciales de la palabra de motor y de la palabra derecho o izquierdo, pero pues bueno, puse solo la primera letra de esas dos palabras. Entonces motor derecho positivo también lo voy a considerar ese pin digital al cual llega el motor derecho positivo como un output. Y por cierto, ¿quién es? Recordemos un poco quién es el motor derecho positivo. Motor derecho positivo, aquí tenemos motor derecho positivo, es anclado al pin digital número 10 y el otro al pin digital número 11. Entonces pin mode, motor derecho negativo, es output. Recuerden que dijimos hace un instante, llegaría hacia el pin digital número 11, de tal manera que el pin digital número 11 es el que nosotros estaremos considerando como un output, como una salida de corriente, ¿sí? Bien, para los sensores ya no son elementos de salida, son elementos de entrada, llevan información hacia el microcontrolador de la tarjeta Arduino. Entonces, para los sensores también se escribe como pin mode, el modo del pin. El sensor 1 es ingresa información hacia la placa Arduino, es un input. Pin mode sensor 3 también como input, pin mode, abro paréntesis, S4, espacio mayúsculas, input, cierro paréntesis, punto y coma. Es importante en todos los casos poner punto y coma porque es fin del estamento o fin de la declaración. Entonces tengo sensor 4 input, sensor 6 input, sensor 8 input. Estas son las referencias del void setup para específicamente los 5 sensores que voy a utilizar: 1, 3, 4, 6 y 8.
Son en total 5 sensores. Bien, entonces tengo otra aclaración aquí en la parte de abajo, que es serial.begin, es entre paréntesis 9600 punto y coma. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos visto este tipo de referente en oportunidades anteriores, y serial.begin paréntesis 9600 quiere decir que nosotros estamos proponiendo que se active una pantalla virtualizada en la cual nosotros podamos estar registrando los datos necesarios que forman parte de los registros que está tomando en ese momento cada uno de los sensores, porque los sensores ingresan información y esa información puede estar reflejada en una pantalla de hardware, en una pantalla física. Puede ser una pantalla de cristal líquido, pero en este caso no vamos a activar una pantalla de cristal líquido, vamos a ver reflejados los datos en una pantalla virtualizada. Y esta es la secuencia, digamos, el código para que esa pantalla virtualizada pueda existir y se puedan imprimir los datos en la misma. Imprimir datos a nivel de programación quiere decir que aparezcan en esa pantalla de cristal líquido y se queden ahí de manera semipermanente para que yo pueda descargarlos en un futuro si así lo requiero, si así lo necesito. Entonces, este componente, esta contraseña, esta clave de código es serial.begin 9600. Monitorear información en monitor que transmite por el puerto USB. Entonces trabaja a partir del puerto USB esa pantalla de cristal líquido o la pantalla virtualizadora. La pantalla virtualizada. Cerramos entonces ese tipo de componentes que forman parte del board setup. Del board setup, y vamos ahora con el otro tipo de void, que son los void que me van a permitir mover hacia adelante, mover hacia la izquierda o mover hacia la derecha ese robot. Estará definido básicamente por la naturaleza de la curva o la naturaleza de la línea negra, ¿verdad? Que estará siguiendo el motor o el robot de manera autónoma. Entonces, estas les vamos a llamar nosotros subrutinas. Subrutinas para enseñarle acciones de movimiento a Arduino y por ende al robot entero. Entonces, un void que nosotros no habíamos visto anteriormente, pero que vamos a establecer el día de hoy, es el void adelante. ¿Cómo enseñarle al robot que se dirija hacia adelante? Entonces, abro paréntesis, cierro paréntesis, hago un espacio, abro llave y cierro llave. Siempre hay llave abierta y llave cerrada. Cuando el motor va a girar hacia adelante, se describe como digital write. La escritura digital del motor izquierdo positivo se encuentra, ese pin digital se encuentra en estatus de high, de encendido, mientras que digital write, el motor izquierdo negativo, se encuentra con la corriente suspendida en modo low. Y digital write, el motor derecho positivo, también se encuentra en modo high. Entonces, tanto el motor izquierdo positivo como el motor derecho positivo, los dos positivos se encuentran en modo high y los dos negativos se encuentran en modo low. Es el que nos falta es el digital write, motor derecho negativo en estatus de low. Esto va a permitir que el motor se mueva y el robot completo, por ende, se muevan hacia adelante. ¿Cómo hacer que el robot retroceda? Que el robot gire hacia atrás. Entonces tenemos bot atrás. Es enseñarle al robot a girar hacia atrás. Usemos o no usemos en este momento, o ya en Tinkercad, esta instrucción, pues bueno, podemos hacer que el motor se mueva o el robot entero se pueda mover hacia atrás, haga retrocesos. Para ello necesitamos que el motor izquierdo positivo se encuentra en modo low o el polo positivo y el polo negativo del motor izquierdo se encuentre en modo high, mientras que el motor o el polo positivo del motor derecho se encuentra en low y el polo negativo del motor derecho se encuentra en high. Ahora están los que están activados son los negativos. El polo negativo izquierdo y derecho se encontrará en modo high, mientras que los positivos se encontrarán en modo low. Esto va a permitir que ahora el motor, se invierta la polaridad y el motor pueda girar hacia atrás. ¿Cómo hacemos que el robot gire hacia la derecha?
gire hacia la derecha. Cuando se encuentra una curva hacia la derecha, tendrá que girar siguiendo esa línea negra, girando hacia la derecha. Digital Write, motor izquierdo positivo, va a estar en high, únicamente ese. Todo lo demás, Digital Write, motor izquierdo negativo en low. Digital Write, motor derecho positivo en low. Digital Write, motor derecho negativo, también en low. Entonces solamente el motor izquierdo positivo se va a permanecer en high y eso va a permitir que el motor gire hacia la derecha. Cuando enseñamos al robot a girar hacia la izquierda, ¿qué tipo de instrucción tenemos que darle a ese robot para que gire hacia la izquierda? Decimos entonces Digital Write hacia la derecha. Entonces, perdón, hacia la izquierda. Tenemos Digital Write. Lo que hice fue ampliar un poco la visión de lo que tenemos. Ahí está. Voy izquierda. Entonces, abro paréntesis, cierro paréntesis, dejo un espacio, abro llave, cierro llave y entre las dos llaves escribo las declaraciones. Digital Write, motor izquierdo positivo en low. Digital Write, motor izquierdo negativo también en low. Digital Write, motor derecho positivo en high. Y Digital Write, motor derecho negativo en low. Solamente va a estar en high el motor, el polo del motor derecho, el polo positivo, para que el robot pueda girar ahora hacia la izquierda. Ya si es un giro brusco o si es un giro ligero hacia la izquierda, eso dependerá de la naturaleza de la curva trazada con la línea negra. Y parar. ¿Cuándo le decimos al motor que se pare? Obviamente cuando tenemos todo apagado. Hemos suspendido la corriente en los 4 polos. Motor izquierdo positivo low, motor izquierdo negativo low, motor derecho positivo low y motor derecho negativo también en posición low. Una vez que hemos hecho estas aclaraciones de las subrutinas para enseñarle acciones de movimiento al robot, ahora sí podemos comenzar directamente con el void loop. Aquí es donde inicia la tarea principal de activación de los sensores seguidores de línea, que son reemplazados, ya lo dijimos varias veces, con pulsadores. Entonces vamos a describir las rutinas. Decimos, entonces, el dato de el sensor 1 es igual a Digital Write, entre paréntesis, sensor 1. Entonces aquí es donde nosotros vamos a establecer o vamos a estar extrayendo datos del sensor 1, abreviado con las siglas DS1. Extraemos la información del sensor 1 y la llevamos hacia la placa Arduino. De igual forma con el 3, datos del sensor 3. Se establece cómo le extraemos los datos al sensor 3 a través de la declaración igual a Digital Read. La R de Read es mayúscula, o sea, la lectura digital del sensor 3, entre paréntesis, sensor 3, punto y coma. Los datos del sensor 3. Los datos del sensor 3. Ahí está, los datos del sensor 3. Y abreviado como DS3. Hacemos lo propio con, entonces, DS4, datos del sensor 4, igual Digital Read. Esto es la lectura digital de los datos del sensor 4, establecidos como S4, punto y coma. Son los datos del sensor 4 y abreviado como DS4. Vamos ahora con el DS6, datos del sensor 6, igual Digital Read, entre paréntesis, S6, se cierra el paréntesis, punto y coma. Entonces, ¿cómo vamos a extraerle datos al sensor número 6? A través del jumper, datos del sensor 6 que se estarán extrayendo en la secuencia de programación. Y por último, vamos a extraer los datos del sensor 8, en caso de que haya una línea que coincida con el sensor 8. Digital Read S y se abrevia con S8, entre paréntesis S8, punto coma. Esto, como nota aclaratoria, es datos del sensor 8, abreviado como DS8.
Bueno, tenemos entonces ahora el que nosotros necesitamos que aparezcan esos datos reflejados en la pantalla de cristal líquido o la pantalla virtualizada. Y para ello debemos escribirlo de la siguiente manera. Serial, la S es mayúscula de serial, serial.print, entre paréntesis, de datos del sensor 1. Vamos a imprimir en la pantalla virtualizada los datos del sensor 1. Recuerden bien, imprimir es que aparezcan los registros de lo que se está aconteciendo en la secuencia de ese dato. Bien, entonces imprimir el dato del sensor 1, datos del sensor 1, que aparezcan los datos en el monitor virtual. Que aparezcan los datos en el monitor virtual. Eso es lo que estamos dando como orden. Después, serial.print, entre paréntesis, DS3. Estamos dando la orden para que aparezcan los datos cuando haya una línea negra que coincida con el sensor 3, que aparezca ese dato registrado en la pantalla virtualizada. Y la nota aclaratoria es igual para todos los casos. Imprimir el dato del sensor 3, DS3, que aparezcan en los datos en el monitor virtual. Después tenemos a serial.print DS4. DS4 es que aparezcan los datos del sensor 4 en la pantalla virtualizada. Serial.print DS6 es que aparezcan imprimir los datos, que aparezcan los datos del sensor 6 en la pantalla virtualizada. Por último, serial.print LN, solamente en el último de los sensores. LN es que hace una compilación de todo lo demás. Eso significa LN. Si yo le pongo LN a todo, me lo separaría. Ahora aquí necesito secuencias consecutivas de lo que está aconteciendo con cada uno de los sensores y al final compilar toda la información. Eso hago referir con LN. Serial.print LN. L minúscula N. Eso es solamente para el último sensor. Estas son entonces los elementos de los sensores y la aparición de los datos de esos sensores en la pantalla de cristal líquido. Ahora hablamos de algunas condicionantes, ¿verdad? Las condicionantes es si estas circunstancias se dan, entonces podrán aparecer estos efectos de la siguiente manera. Dice aquí, si los datos del sensor 1 son igual, se dice que no hay datos. No hay registro de una línea negra en el sensor 1 y esta connotación del símbolo I se describe de doble ocasión, entonces sería DS1 igual 0 espacio II espacio DS3 igual a 0, que no hay registro de línea negra en el sensor 1, tampoco hay registro de línea negra en el sensor 2. Pero sí hay un registro de línea negra en el sensor 4. Los datos del sensor 4 son igual a 1. Recuerden que estamos hablando de código binario. 1 hay línea negra. 0 no registra línea negra. Pero el único que está registrando línea negra es el sensor 1. Y entonces los datos del sensor 6 son igual a 0 y los datos del sensor 8 son igual a 0. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si solamente está apareciendo una línea negra en el sensor de en medio? ¿Qué tendría que suceder? Entonces aquí hago un espacio, abro una llave, cierro la llave y en medio de la llave le digo entonces que el robot avance hacia adelante. Si tengo el registro solamente del sensor de en medio, pues se van a activar los dos motores a un mismo tiempo, a la misma velocidad, para que avance adelante y en línea recta. Entonces abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Esta es la orden que estoy dando para que se ejecute en caso de que sea el motor de en medio el que toque una línea negra o el sensor de en medio el que tenga la presencia de la línea negra. Tenemos otra condicionante. Dice if DS1. Ahora el sensor de la extrema izquierda es el que está teniendo presencia de una línea negra.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los demás? El DS3, el DS4, el DS6 y el DS, los datos del sensor 8 son igual a 0. No hay registro de línea negra ni en el 8, ni en el sensor 6, ni en el sensor 4, ni en el sensor 3. Los datos del sensor no tienen registro de línea negra, solamente entonces el sensor 1. Los datos del sensor 1 definen línea negra. Abro llave, entonces en este caso cierro llave, aquí está la llave cerrada, esta es la llave cerrada. ¿Y qué pasará entonces? ¿Qué orden le estoy diciendo que ejecute el robot? Que se dirija hacia la izquierda y tal vez de manera súbita, porque la vuelta pudiera ser muy cerrada, porque tenemos el dato del registro de la línea negra en el sensor de la extrema izquierda. Entonces el robot se irá hacia la izquierda. Pero sí, entonces tengo el registro de el sensor 1 no tiene registro de línea negra, pero sí el sensor de la izquierda. Recuerden, sensor 1, extrema izquierda. Sensor 3, izquierda nada más. Es una curva hacia la izquierda ligerita, ¿verdad? Sí hay registro de línea izquierda en el sensor 3 y todos los demás no tienen registro de línea negra. Entonces, de igual forma, el robot girará hacia la izquierda. En este otro caso, si el registro de la línea negra dice sí, el dato del sensor 1 es igual a 0, el dato del sensor 3 es igual a 0, el dato del sensor 4 es igual a 0, el dato del sensor 6 es igual a 0 y el dato del sensor 8 es igual a 1, entonces ahora estoy teniendo registro de línea negra en la extrema derecha. Hay albañiles aquí a un lado, entonces están haciendo un poco de ruido. El dato del sensor 8 está en la extrema derecha. ¿Hacia dónde gira? ¿Hacia dónde le estoy dando la orden en este momento en el paquete de programación al robot que ejecute? La acción que ejecutará es girar hacia la derecha. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, y se cierra la llave, ¿verdad? La llave que abrí acá se cierra de este lado. Vamos a ver la otra condición. Sí, entonces no tengo registro de línea negra en el sensor 1. No hay registro de línea negra en el sensor 3. Tampoco hay registro de línea negra en el sensor 4. Y tampoco hay registro de línea negra. Ah, sí es cierto. Aquí sí. En el sensor 6 hay un registro de línea negra porque está en 1. 1, línea negra. 0, no hay línea negra. Entonces tengo en 1, de acuerdo a ese código binario. Y los datos del sensor 8 son igual a 0. No hay registro en ninguno a excepción del sensor de la derecha. Este es derecha y este es extrema derecha. Entonces, ¿qué instrucción le estoy dando al robot? ¿Hacia dónde girará? Este robot entonces girará también hacia la derecha. Tal vez sea un giro hacia la derecha más ligerito, ¿verdad? Menos pronunciado, menos rebuscado ese giro hacia la derecha. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, ahí está. Termina la función principal de activación de los sensores. Y si yo tengo todo en low, todo aquí, no hay ningún registro en ningún lado, entonces obviamente la instrucción que se le estaría dando al robot es que se pare. Se pararía, no habría actividad de ninguna naturaleza. Este es entonces el paquete de programación que estamos considerando para esta actividad de el robot sigue línea. Entonces lo establecimos en varios pasos. Describimos, desarrollamos y argumentamos o explicamos cada uno de esos componentes para poderlo activar o echar a andar. Vamos entonces ahora a Tinkercad. Estamos ya en Tinkercad. Lo que hice fue copy-paste, copiar ese elemento. Lo que no he hecho es comprobar ante ustedes, la voy a hacer más pequeñito, la compilación. Vamos a compilar este elemento.
me está pidiendo algún nombre. Le voy a poner práctica 10 de programación. Práctica 10 de programación y le digo guardar. Entonces lo que está haciendo es una compilación, está revisando que todas las declaraciones, estamentos y funciones estén bien desarrolladas. Si hay algún error, me marcará en rojo o en rosa, según sea el caso, la gravedad del componente. Y si no, pues me aparecerá solamente el peso de este paquete de programación. 2738 bytes es el peso de este paquete de programación y ocupa el 8% del microcontrolador. Esta es entonces la condición, ya no hay ningún problema. Lo que hago, como hice algún ajuste aquí, hice algún ajuste ligero aquí, lo que voy a hacer es, bueno, primero tendría que irme a Tinkercad. Lo que voy a hacer con este paquete de programación es eliminarlo. Voy a cortarlo. Ya lo corté, quedé en blanco. Ahora retorno a Tinkercad, al IDE de Arduino y le digo copiar y pegar porque hice por ahí alguna ligera corrección sobre todo en las notas aclaratorias. Entonces le digo copiar, vamos a pegar ya en el segmento de Tinkercad. Recuerden, esto es como si yo lo estuviera anclando al microcontrolador de la placa Arduino. Es el equivalente, este espacio en blanco o este espacio de aquí es el equivalente de la placa Arduino. Cierro código y entonces vamos a iniciar la simulación de este componente. Entonces, voy a iniciar la simulación, dirijo mi cursor hacia arriba porque estoy anclado en la parte superior de esta pantalla. Y le voy a dar iniciar simulación. Ya se ha iniciado la simulación. En apariencia no está sucediendo nada. ¿Qué tendría que hacer para que se activase alguno de los componentes? Pues inminentemente sería darle clic a alguno de los pulsadores, porque si son pulsadores hay que darles clic. Y si doy clic en el pulsador de la extrema derecha, tendría que girar hacia la derecha. Entonces vamos a dar clic. Ya di clic en el pulsador de la derecha, entonces una de las ruedas tendría que estar girando, ¿verdad? Ahí están los componentes. Aquí está ya. Entonces el robot tendría que estar girando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está jalando el motor de la izquierda y el de la derecha está parado. El de la derecha no tiene actividad, está parado. Entonces el motor tiene que estar girando hacia la derecha. Gira este motor, lo voy a ampliar lo más posible. Este motor está girando a 30 revoluciones por minuto. Se aprecia ahí un ligero movimiento, véanlo ustedes, este pequeño movimiento que indica que está girando a 30 revoluciones por minuto. Detengo la simulación y entonces vamos a tocar otro pulsador. Voy a tocar los 5 pulsadores que tenemos activados e inicio la simulación. Ahora voy a tocar el pulsador de la derecha. Toqué primero el de la extrema derecha y el robot se va a ir a la derecha. Ahora toco el de la derecha y en esencia también tendría que estar haciendo un giro hacia la derecha este robot. Y efectivamente vuelve a activarse el motor de la izquierda para que el robot gire hacia la derecha. Si se activa el motor de la derecha, el robot giraría hacia la izquierda. Entonces aquí está, de nuevo, se activó el mismo motor y el robot gira hacia la derecha. Vamos entonces ahora a tocar el pulsador de la parte media. Esto haría que los dos motores se activasen a la misma velocidad para que el motor corra de frente y corra recto. Entonces inicio simulación y hago un clic sobre el pulsador de en medio. El pulsador de en medio
Ahí está reiterado ese clic y entonces tendrían que estar activados los dos motores. Vamos a ver si esto es cierto. Así es, están activados los dos motores, de tal suerte que el robot está corriendo de frente de manera recta. A la misma velocidad están corriendo los dos motores, a 30 revoluciones por minuto y a 30 revoluciones por minuto. Esta es la condición de trabajo de ese pulsador. Detengo entonces la simulación y vamos ahora a tocar el pulsador de la izquierda. Inicio de nueva cuenta la simulación. Entonces inicio simulación y voy a dar clic ahora en este otro pulsador del de la izquierda. ¿Y hacia dónde tiene que estar girando el motor? Ahora tendría que estar girando hacia la derecha. Entonces veamos cuál es el motor que se activa. Ahora está activado el motor de la derecha. Está activado el motor de la derecha para que el motor gire hacia la izquierda, porque toqué el pulsador de la izquierda. Ahí está, 30 revoluciones por minuto, mientras que el otro pulsador tendría en esencia que estar desactivado. Ahí está desactivado. Sí, efectivamente, el motor está, o el robot tendría que estar girando hacia la derecha, porque está parado el motor izquierdo y está activado el motor derecho. Entonces detengo la simulación. Ahora lo que voy a hacer es tocar de nuevo el pulsador, el equivalente del sensor de sigue línea de la extrema izquierda, y tendríamos que tener el mismo efecto. El robot tendría que estar girando hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces inicio simulación. Le voy a dar el toque a este pulsador. Reitero, si ustedes quieren, reitero la pulsación y tendría que estar igual que como hace un rato. Efectivamente, está trabajando el motor de la derecha y está parado el motor de la izquierda, de tal manera que el robot tendría que estar dando giro hacia la izquierda y sería un giro brusco, ¿verdad? Porque es el sensor de la extrema izquierda. La curva o la vuelta tendría que ser muy cerrada. Entonces voy a detener la simulación y este sería el componente que nosotros desarrollamos a partir del desarrollo de esta práctica. Este es entonces el componente que tenemos hasta el momento, ya en la iniciación de la simulación de este paquete de programación llevado a efecto o a la práctica virtual a través de el software de Tinkercad. Pues es así como nosotros realizamos en esta oportunidad el desarrollo, tanto la programación como el seguimiento del circuito de conexión, circuito eléctrico de este robot sigue líneas. Es una propuesta que a nivel virtualizado, pues bueno, nos permitirá el saber cómo se ejecuta una actividad de esta naturaleza y pues bueno, sobre todo sustancialmente el seguir aprendiendo algunos de los elementos que forman parte de la programación con el lenguaje de Arduino. Son estas las condiciones de programación que utilizamos en esta ocasión y que permitirán entonces el poder consolidar una propuesta más que nos siga aportando en la naturaleza del conocimiento de este tipo de ámbito de programación. Sin mayor demora, entonces nos vemos y hasta la próxima.